Estamos en lo que sería nuestra finalización del tema bien excitante, llamativo, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Si usted viene hace muchos miércoles que no venía, no se preocupe, porque yo me caracterizo por hacer un breve resumen de lo que predico antes y normalmente a mí me toca conectar temas, así que es mi bendición. Y justo con Gonzalo entendimos que había que cerrar duplicando el último concepto, ¿cierto? De lo que estamos hablando. A mí me tocó hablar sobre las bodas del Cordero, recordé un poquito sobre el tribunal de Cristo, que fue la clase anterior, la 6, ¿cierto? Y en esta me he estado enfocando en lo que es como lo que creo, esto es lo que creo, como lo hemos dicho, respetamos mucho otras posturas, que va a ser la manifestación plena del misterio de la iniquidad, que yo creo que nosotros no lo vamos a ver en su esplendor, no vamos a estar cuando el anticristo, es lo que creo, aun cuando respeto otras posturas de que uno pueda, ¿cierto? Y parte de la iglesia pasar la tribulación o la iglesia pasar la tribulación, lo respeto. En mi caso yo creo que nosotros no vamos a ver ese esplendor, quizás vamos a ver ciertos rasgos, vamos a identificar como iglesia por testimonio de Cristo quién es el anticristo, pero no lo vamos a ver hacer todo lo que hemos visto que las escrituras declaran que él va a conseguir. Va a conseguir cosas poderosas, va a hacer cosas muy, muy poderosas. Entonces, me toca justamente terminar el tema de lo que es el cierre del arrebatamiento, que es el misterio de la iniquidad. Y ya hice una introducción la semana pasada, y esta sería la segunda instancia en la que desarrollaríamos, por así decirlo, el misterio de la iniquidad, segunda parte. Y con esto terminaríamos el estudio bíblico para dar paso a nuestra escuela de servicio en su módulo 2. No se pierda la oportunidad de estudiar en la escuela de servicio módulo 2. ¿Tengo que ser servidor? No. ¿Tengo que pertenecer a algún equipo de la iglesia? No. Toda la iglesia puede cursar la escuela de servicio. Si usted viene, no deje de venir porque pasamos lista. ¿Sí? No es como, voy, no quiero, llego, no. Después la otra semana si quiero, no. Tiene que venir. Se inicia, se tiene que quedar o, aunque usted no lo crea, va a pasar el tiempo y cuando usted diga, no, yo quiero, no, tiene que hacer la escuela 2 porque usted no la terminó. Nosotros nos damos cuenta. Todavía podemos conseguir darnos cuenta quién viene y quién no viene. Bien, habiendo dicho eso, quiero que usted por favor me acompañe al libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8. Y como les decía, voy a resumir un poco lo que hablé la semana pasada. No voy a leer todos los textos, pero sí voy a esbozar los puntos principales. Estamos en el cierre del estudio del arrebatamiento, el misterio de la iniquidad, la manifestación del anticristo. ¿Sí? De eso estamos hablando, para cerrar este tema. Y miren lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8. Dice, porque ya está en acción. ¿Vio? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que al presente algo lo detiene, dice. Hasta que ese algo que lo detiene, se ha quitado de en medio. O sea, hay algo que no le está permitiendo manifestarse en esplendor a la maldad. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y allí ya se está refiriendo a lo que nosotros hemos diferenciado, ¿cierto? Nosotros creemos que el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. ¿Bien? En eso hemos rondado, en esa idea. La segunda venida correspondería al término griego parusía, ¿bien? Y el rapto correspondería al término griego zarpazo o arpazo, que es la lógica que vamos a ser arrancados de la tierra, arrebatados de la tierra. ¿Sí? Eso es. Bueno, hablando de misterios, porque la palabra dice, ya está en acción el misterio, pone ahí el concepto. Hay otros misterios que también aparecen en la Biblia, yo los hablé ampliamente, pero para que usted sepa, este no es el único misterio que está en el Nuevo Testamento, pero sí es bien particular, porque es un misterio que no ha sido totalmente conocido. En realidad se sabe de lo que Él es a través de la Biblia, pero se conocerá en su esplendor cuando se manifieste el anticristo con todo su poder. ¿Sí?
No es como, por ejemplo, el siguiente misterio, que es la doctrina de la iglesia gentil que le fue encargada a Pablo. Nosotros ya conocemos cuáles son los beneficios que nosotros hemos recibido. No éramos parte del pueblo y ahora hemos sido hechos cercanos, ¿cierto? No teníamos promesa, pero Dios nos ha añadido a las promesas. Nuestro padre es Abraham y todo lo que se le prometió a la genealogía de Abraham es para nosotros. Y ese misterio, fue encargado al apóstol Pablo, según lo que dice el libro de Efesios, capítulo 3, si usted quiere después lo revisa en casa, verso 4 al 12. La doctrina del misterio del evangelio a los gentiles le fue encargado a Pablo. Otro misterio del que habla la iglesia, el rapto. Es un misterio que fue revelado en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. El otro misterio que aparece en la Biblia es el misterio de la piedad, ¿cierto? Que es la manifestación de Cristo, la salvación de Cristo. Eso está en 1 Timoteo capítulo 3, versos 16 en adelante. Y cuando hablamos del misterio de la iniquidad, nos estamos refiriendo, escuche, a la manifestación de la maldad y de la mayor anarquía que en el mundo alguna vez se haya podido ver. Cuando hablamos del misterio de la iniquidad, estamos hablando de la rebelión contra todo lo que se llame Dios, pero así con un ataque bien brutal, o sea, las hordas del infierno desatadas como nunca antes se han visto sobre la tierra. A eso se refiere la Biblia con el misterio de la iniquidad. Se refiere a la obra de la anarquía en el mundo que conduce a una rebelión mundial contra Dios. Hoy se ve un poco esto, ¿sí? Pero va a llegar un momento en donde va a estar desatado todo, ¿cierto? Hoy vemos que algunos cristianos están predicando en las calles, ¡pum!, y los escupen. ¿Usted ha visto videos de eso? Yo el otro día estaba viendo un video de un hombre de color que estaba predicando y nadie lo quería dejar, le quitaban el micrófono, las mujeres se bajaban la falda y le mostraban, sin que le hiciera nada más que hablar de la salvación, pero escuche, la palabra clave era Jesús. Cuando ellos escucharon que el hombre predicaba la salvación de Jesús, se pusieron como locos. Yo he escuchado a muchos hablar de Dios, incluso grandes artistas. Cuando ganan Óscar, hablan de Dios, pero nunca se atreven a decir algo de Jesús, porque Jesús es motivo de controversia. El nombre de Jesús es blasfemado. ¿Por qué? Porque en ese nombre está la salvación. No hay otro nombre fuera de ese nombre en que podamos ser salvos. Entonces, a mí no me alumbra, Mauro, cuando la gente habla de Dios. Yo realmente reconozco a un cristiano cuando el vocabulario de él está centrado en Cristo. ¿Sí? Nosotros no vamos a lograr efecto si en nuestro vocabulario, en nuestra vida, ¿cierto?, hay un respaldo de la vida de Cristo en nosotros. Ese es el evangelio que predicamos. Cristo, salvación para el mundo, murió, perdonó los pecados. Sí, la gente habla de Dios, hermano, la gente habla de Dios, pero la controversia del mundo es Jesús. Es Jesús. Incluso la controversia para el pueblo judío hoy es esperar al Mesías, al Salvador. Ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Bien, pero al parecer ellos lo van a tener y van a lograr creer en un Mesías, pero mal enfocado, porque en realidad va a ser el anticristo el que va a venir supuestamente a cubrir las expectativas de ellos, y nosotros sabemos que el anticristo no es Jesús. Jesús vino hace 2000 años y ya hizo la obra. Ellos están esperando un falso Mesías. Han venido muchos más también, y antes de Cristo vinieron falsos cristos. Y después de Cristo también han surgido falsos cristos. Pero este es parte del plan de Dios y es permitido por Dios. ¿Qué es permitido por Dios? La manifestación del inicuo. El inicuo es una palabra referida al anticristo. Al anticristo, al hombre del mal, al que va a mostrar en su esplendor el mal. Y miren lo que dice en el segmento A de 2 de Tesalonicenses 2, 8a. Y entonces se manifestará el inicuo, la manifestación del inicuo. Todo se está preparando, hermano. Todo se está preparando para que en la cúspide del impulso de la maldad, en el trono de eso, se establezca Satanás, que es el anticristo. Bien, se establezca nuestro enemigo, que es el anticristo. Y esa manifestación del hombre inicuo será así. Vendrá un ascenso del poder, o un ascenso al poder de este hombre, que representará el clímax de la maldad, el clímax de la anarquía. Será un movimiento de estas características, satánico, contra la administración de Dios.
todo lo que Dios ha establecido como principio, este movimiento satánico, ¿cierto?, que será presidido por el anticristo, querrá tirar al suelo, desvincular a la humanidad de todo principio establecido por Dios. Este movimiento hoy, según lo que está escrito aquí en 2 Tesalonicenses, es secreto o no está en su plenitud. Puede ser detenido entre bastidores. Todavía está un poco refrenado, pero está a la espera de expresarse en su totalidad. Lamentablemente, el mundo tiende hacia la calamidad. Usted ve cómo están las cosas. Es lo que profetizó Isaías. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y yo tengo una mala noticia para darle, pero dentro del Evangelio es algo que confirma lo que está ahí establecido. Los tiempos no van a mejorar. Así que no sé si voy a desmentir lo que diga otro, pero si alguien viene a decirle a usted que algo extraordinario va a pasar, yo creo que no está ajustado a lo que realmente la Biblia nos está mostrando. Yo creo que no vendrán tiempos mejores. Incluso creo que vendrán tiempos como nunca antes hemos visto. Y esos tiempos que van a venir preceden a uno que va a ser el más terrible de todos, que es el tiempo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Nosotros no estamos viviendo nada, hermano. Usted se escandaliza y estamos muy preocupados por este hombre que recibió un balazo y que murió hace poquito y que tuvo un funeral de Estado en los Estados Unidos. Estamos preocupados por eso. Pero hermano, eso no es nada al lado de la persecución que vamos a tener que enfrentar. Yo creo que va a venir conectada a un gran despertar, porque tiene que ser así, previo. Antes de que la iglesia sea arrebatada, la iglesia tiene que cumplir con su propósito más esencial, que es que el evangelio sea predicado en todo el mundo, es lo que acababa de decir el hermano Eduardo. Y este ministerio de la iniquidad será la manifestación, escuche, la plenitud, pero también después de 7 años será la destrucción del hombre de pecado, del anticristo. Eso usted lo encuentra en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Dentro de la manifestación del hombre inicuo y del misterio de la iniquidad está todas estas características. Cuando él aparezca, escuche, por un momento hablará falsas esperanzas de paz. Y en algún momento dice Daniel que a mitad del pacto él se va a rebelar contra Dios, y escuche lo que va a pasar. Se va a declarar abiertamente este enemigo. El anticristo se va a declarar abiertamente enemigo de Dios y del pueblo de Dios, refiriéndose al pueblo judío específicamente. Durante todo este tiempo, ¿cierto?, este clímax, este fervor maligno, escuche, él ganará el control del mundo. Así va a ser, hermano. Él lo va a dominar todo en la esfera global. No solo va a ser algo religioso. Como en el mundo antiguo, ve que estaba todo conectado, la religión con los estados, así mismo va a volver a ser. Y él va a ser el sumo pontífice de todo. Él va a ser la cabeza de todo. Él va a gobernar lo espiritual, él va a gobernar lo legal, él va a gobernar lo geográfico, los territorios, se va a conseguir una sola moneda. Van a intentar que todos los países pertenezcan solo a un modelo de nación, que haya una sola religión. Todo esto usted lo sabe, ¿no? Lo ha aprendido durante los años. Él se declarará un enemigo de Dios, del pueblo de Dios, ganará control mundial con promesas transitorias, porque él es engañoso, es mentiroso desde el principio. Así dijo Jesús, lo anticipó en su naturaleza. Y también tendrá la colaboración de uno llamado el falso profeta, que será el que encabezará este sistema de gobierno religioso, y él el falso profeta exigirá la adoración. ¿Por qué? Porque para los de ese entonces, ¿cierto?, para quienes experimenten la tribulación, este anticristo será el salvador del mundo por un momento, hasta que después se dará a conocer como realmente es, alguien destructor. ¿Cuándo se manifestará en su plenitud? Fue una de las preguntas que hicimos. El misterio de la iniquidad se manifestará en el tiempo de la tribulación, en los 7 años, porque no está en su esplendor. En su esplendor va a ser cuando la iglesia sea arrebatada, no haya nada que lo detenga, él se va a manifestar, va a emerger. Ahí va a estar el esplendor del misterio de la iniquidad. Y pusimos, no sé si está
La imagen, ese cuadro muy sencillo con flechas hacia arriba, hacia abajo, si me pueden ayudar con eso, si están despiertos con eso. Ahí está, perfecto. Aquí será. No lo dije para molestar al muchacho. 7 años de tribulación. Aquí, en este espacio de tiempo, ¿cierto? Aquí está el arrebatamiento, la iglesia, flechas arriba, ascendente. Esta flecha indica los 7 años de tribulación. En este periodo de tiempo, 7 años específicos, 7 años contados, en este espacio de tiempo va a ser la manifestación total, el esplendor de la maldad. No la hemos conocido hasta el día de hoy cómo se va a manifestar acá. Y Él va a ser muerto con el esplendor de las palabras de la boca de Jesús. Eso es la segunda venida, que como les decía en un inicio, para nosotros son 2 eventos diferentes. Hay frases aquí que nosotros hemos estado analizando, y una de ellas es: solo hay quien al tiempo presente lo detiene. Estas son frases importantes porque nos dejan entrever que si no se ha podido manifestar ese poder tan grande del mal que yo estoy hablando, entonces hay un gran poder que lo está deteniendo. Porque si usted, pastor, me acaba de decir que va a ser algo impresionante, nunca antes visto, pero que hay algo que lo está deteniendo, eso quiere decir que lo que lo está deteniendo es más poderoso. Por algo no se puede manifestar en su esplendor. La palabra detiene habla de que hay una fuerza mayor. Mire qué poderoso, porque usted va a entender por qué estoy diciendo esto. Porque no cabe duda que el Espíritu Santo es Dios y es una fuerza más poderosa que el infierno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que es una de las teorías que analizamos. Hay gente que interpreta esto, que lo detiene al tiempo presente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y no estoy hablando de categoría. Él es la tercera persona porque en el ejercicio de su servicio a la humanidad, Él llegó tercero. No es categoría ni superioridad. Él es Dios. Y una de las teorías de quien detiene es que es el Espíritu Santo. Y no habría duda de eso. Nosotros no tenemos duda de eso. Pero también, hermano, y es otra postura, es que quien detiene al anticristo es la iglesia. Que lo que será quitado de en medio es la iglesia. En realidad hay 4 teorías de las que nosotros mencionamos y nos referimos a 2 la semana pasada, ¿cierto? Una de ellas incluye que quien lo detiene, el detenedor, es el Espíritu Santo. Número 2, el otro que puede estar deteniendo o restringiendo la manifestación plena del mal es la iglesia, ¿cierto? Sería otra de las teorías. También los gobiernos humanos, ¿sí? Y los ángeles. Para mí no hay más que darle a esas 2 últimas posturas, porque o es el Espíritu Santo o es la iglesia. Ahora, si usted cree que el Espíritu Santo, Dios lo bendiga, no tengo ningún problema, también no sería una mala teoría. Si usted cree que es la iglesia, es parte de lo que yo creo. Yo creo que hay una mixtura, porque la iglesia no tiene poder en sí misma. ¿Quién le da poder a la iglesia? Es Cristo. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, el poder nuestro reside en quien nos habita. ¿Quién nos habita? Nos habita el Espíritu Santo. Entonces para mí es una combinación de ambas cosas. Pero sí, quien será quitado, que es distinto a que lo detenga, porque puede detenerlo la iglesia llena del Espíritu Santo, pero quien será quitado para mí es la iglesia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? No solo es una teoría. Lo digo porque para mí es imposible que los judíos que se vayan a convertir en la gran tribulación se conviertan por el mensaje de la ley. Porque lo que van a predicar los 2 testigos, ¿se recuerda que van a venir 2 testigos? Usted lo sabe, ¿no? Van a venir 2 que dicen que uno es Elías y el otro es Moisés. ¿No? En realidad eso es teoría. Pero van a venir 2 hombres que van a pelear contra el falso profeta y el anticristo. Y ellos van a venir a dar testimonio del verdadero. ¿De quién? De Cristo. Y para que los judíos crean en Cristo, tiene que haber la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, ellos no se van a convertir por argumento de estos dos profetas o de estos 2 hombres testigos. No. Ellos van a venir a hablar de Cristo. Y para que el mensaje de Cristo tenga resultado en el corazón de alguien, ¿quién tuvo que hacer la obra en usted? Entonces, en cuanto haciendo una lógica espiritual, si existe la lógica espiritual, ¿puede ser quitado el Espíritu Santo? Por eso, yo creo que quien lo detiene es una iglesia llena del Espíritu Santo. Conforme a lo que también Jesús dijo, ¿no? Pedro, lo que dijiste no te lo reveló ni carne ni sangre. Yo te digo, tú eres
Pedro, pero también sobre lo que declaraste edificaré mí y las puertas del infierno no, otra manera de decir la maldad. No y prevalecer, ¿cierto? Quiere decir que hay algo que no puede dominar lo otro, que también podría ser algo que detiene a otra cosa. Todo esto, hermano, no es una imposición, solo le estoy diciendo que, haciendo una lógica bíblica, yo creo que lo detiene al presente es una iglesia llena del Espíritu Santo. Por supuesto, el mérito es del Espíritu Santo. Pero por ningún motivo yo creo que el Espíritu Santo va a ser quitado. Porque si no, no podría haber la conversión de los judíos que se tienen que convertir en el tiempo de la tribulación. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Todas estas fuerzas malignas que hoy están ocultas están trabajando en la preparación del camino. Así como lo hizo Juan el Bautista, hay un falso profeta que va a estar preparando y ya se está trabajando, ya está en acción la iniquidad, preparando el camino para el anticristo y establecer no el reino de Dios, sino el establecimiento de un reino impío. Y estos restrictores son los que nosotros analizamos la semana pasada. Uno de ellos puede ser el Espíritu Santo, la iglesia, los gobiernos humanos o los ángeles. Nosotros ya hemos dado la postura que creemos es la que nosotros como iglesia profesamos. También quiero citar el libro de 2 de Tesalonicenses 2:6, porque Pablo dice, y ustedes saben, mira lo que dice ahí Diego, a mí me llama mucho la atención, y ustedes saben quién lo detiene. O sea, hay algo que los tesalonicenses sabían y que Pablo no nos dijo a nosotros, pero que era una convicción y era un conocimiento de los tesalonicenses. No hay ningún tesalonicense hoy, ni nadie del linaje de los tesalonicenses para preguntarle. Nosotros somos los que hoy especulamos. Pero en el tiempo en el que Pablo escribió esta carta, los tesalonicenses tenían seguridad de si era el Espíritu Santo o era la iglesia. Ellos lo sabían. Ahora, yo siempre me hago esta pregunta. ¿Por qué no lo dijo Pablo? Porque yo creo que el Espíritu Santo no se lo permitió. Escuche esto. Yo creo que el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Sabe para qué? Para que hasta el día de hoy nosotros mantuviéramos nuestro espíritu vigilante. Y para que hasta el día de hoy nosotros nos preocupáramos y mantuviéramos atención de esto tan importante que otras corrientes religiosas están desatendiendo, que es la venida del Señor. Los tesalonicenses sabían de quién se trataba, quién era lo que detenía. Pero Pablo no nos brinda esos detalles. Escuche esto. Quitado de en medio, cuando sea quitado de en medio. Esta frase también es importante. Nosotros creemos que la manifestación plena del anticristo, y ya lo he estado hablando esto, será en su esplendor cuando no esté la iglesia. Eso es lo que nosotros como iglesia creemos. ¿Bien? Será cuando la iglesia sea quitada. Y en ese momento habrá una acción total y gobernante de la maldad. En este momento, eso que yo creo nosotros no veremos porque seremos arrebatados, ya hablamos de esto en la clase 6 sobre la boda del Cordero, se va a manifestar de una manera, como dice la Biblia, nunca antes se ha vivido un tiempo como el que se va a vivir en estos 7 años. Pero la Biblia dice que ya está en acción. Y escuche esto, a mí me encanta hablar sobre lo que dice Primera de Juan capítulo 4, verso 3. Dice, y todo espíritu, óigalo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que desmiente que Jesús vino en carne. ¿Lo puedo decir o no? Si no hay un judío mesiánico, usted va a ir a Israel y ellos están esperando al Mesías. Ellos están esperando un Salvador. Eso quiere decir que el espíritu del anticristo ha hecho efecto en ellos. Además va a salir de ellos, porque el anticristo va a ser alguien del linaje judío. Es interesante, hermano, porque
Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y esto, el que no cree que Jesús vino la primera vez, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, pero miren cómo lo dice, pero ya está en el mundo. De acuerdo con 1 de Juan, capítulo 4, verso 3, ya hoy, no el anticristo, aunque para nosotros hoy sí, en los tiempos de ellos no, pero para nosotros ya el espíritu del anticristo está en acción en este mundo. Está activo, ya está en medio nuestro. Así como la iglesia se está manifestando, usted está viendo la agenda mundial. Cómo todo se está ordenando para la manifestación de este nombre inicuo. La Biblia dice que en los tiempos de Pablo ya la maldad estaba trabajando incansablemente para la manifestación del hijo de perdición, al que nosotros conocemos como anticristo. Porque desde esos tiempos es que se está tramando la derrota del reino de la luz. Satanás cree que va a poder destruirnos. Está trabajando activamente, ¿cómo ahora? Escuche, él está trabajando tras bambalinas en influencia política. El anticristo va a ser un gobernante con capacidades políticas, no solo espirituales, no solo va a hacer grandes señales, escuche, él va a tener una influencia sobre todos los poderosos que estén en el tiempo de la tribulación. Y ya está trabajando en una agenda política. Escuche, va a ser un hombre de muchos recursos, va a ser una persona magnate, va a tener muchísimo dinero. Él está ejerciendo hoy una influencia y está trabajando y urdiendo redes en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, en la destrucción de los principios de la familia. Ya está trabajando para destruir la idea de un único Dios, que es nuestro Dios. Y los toques finales de este trabajo serán efectuados en la gran tribulación, cuando aparezca el anticristo, quien precede la obra de Satanás. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, añada esto a tus apuntes. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos, oiga la palabra, apostatarán. No son los que van al casino ¿no? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto abre un tema y es con lo que queremos terminar nuestro estudio. La apostasía. ¿Usted ha oído hablar de esto? La apostasía. La apostasía en la iglesia, porque la iglesia no va a apostatar. Gente de la iglesia va a abandonar la fe. Gente de la iglesia va a dejar de creer. Lamentablemente, personas con las que tú serviste, y bueno, nosotros lo hemos visto, yo creo que ha habido una gran deserción de gente en las iglesias. Para muestra, después de la pandemia, mucha gente nunca más se recuperó. Se rebelaron contra Dios, nunca más se congregaron, nunca más les importó escuchar una palabra. Eso es solo una muestra de todo lo que se va a dar. Porque escuche esto, así como yo creo que la iglesia se va a ir en el rapto, yo no creo que todos los integrantes de la iglesia se vayan a ir. Voy a volver a repetirlo. No le quiero meter miedo. Pero yo recuerdo las palabras de Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor. Quienes en este caso creemos bíblicamente serán arrebatados son los verdaderos cristianos. Los cristianos genuinos, los verdaderos adoradores de lo que yo estoy hablando el día domingo. Ahora, ¿quién sabe quién es un verdadero adorador? El zarpazo lo va a evidenciar.
Yo quiero y yo creo que usted es uno de los que el Señor. Yo lo creo, oro por eso. Yo le pido al Señor que cuando Él nos lleve, yo lo pueda ver a usted volando, ¿cierto? Para encontrarnos con el Señor. Pero muchos, escuche, de los que nos irán, se quedarán porque habrán oído falsas doctrinas. Y mire, yo pocas veces me refiero a esto, porque no soy de los que crea que hay que andar denunciando a tal pastor el nombre. Miren lo que... Yo no creo en esto de hablar de un nombre por nombre. ¿Bien? Yo no caigo en ese juego. Usted nunca me va a escuchar hablar mal por nombre. Este predicador enseña mal esto. Normalmente la tribuna que uso para desmentir, ¿cierto?, los errores es el altar y la predicación. ¿Por qué? Yo tengo una teoría muy sencilla. ¿Por qué yo no soy llamado a hablar mal de hombres de Dios por nombre, denunciarlo como usted ve que ha pasado? Este es el tiempo del ministerio de echar abajo a los hombres de Dios. Y no estoy diciendo que, escuche, que esté mal denunciar la falsa enseñanza. El problema es este. ¿Contra qué luchamos? ¿Contra los hijos de Dios o luchamos contra las falsas enseñanzas que algún hijo de Dios pueda estar diciendo? ¿Contra qué luchamos? La Biblia dice contra espíritus engañadores y contra falsas enseñanzas. Por supuesto que cuando alguien enseña mal se transforma en un falso profeta, y esto lo dije yo una vez. Yo he tenido que reivindicarme en ciertas enseñanzas porque las he enseñado mal. De alguna forma lo que hice fue enseñar falsamente, pero me he recuperado. ¿Bien? Lo mismo puede pasar con alguien que usted considere que hoy no está enseñando una verdad bíblica. Y no estoy haciendo un comentario superficial. Yo le pregunto, ¿qué pasaría con algunos hombres que denuncian a otros por nombre? Y ojo, están hablando una verdad, quizás están denunciando una falsa profecía o una falsa enseñanza. Pero ¿qué pasaría si ese hombre se arrepiente? Reconoce, yo enseñé mal, como han habido muchos que han reconocido esto, yo lo enseñé mal, esto lo dije mal. ¿Usted cree, y esta es mi pregunta, que todos los que se dedicaron a hablar mal por nombre van a tener la humildad de ir a decirle, eres mi hermano, perdóname? Yo le hago una pregunta, capaz que sí, capaz que usted me va a decir sí. ¿Usted ha visto a alguno de estos hermanos que denuncian por nombre a otros en un video decir, ¿sabe qué? Lo que yo denuncié al pastor, ahora él no lo está haciendo? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto a alguno de ellos decir, este pastor se arrepintió de lo que estaba enseñando y yo quiero corregir el video anterior? ¿Usted ha visto alguno así? Ahí está el peligro, hermano. Porque la Biblia dice que algunos se hacen maestros a ellos mismos, atrayendo mayor condenación. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo que al juicio con el que tú juzgas, serás juzgado. Yo vi a uno de estos hombres, que es una persona que tiene muchísimos seguidores, que hubo alguien, uno de estos a los que se critican, ¿no?, que hablan falsa enseñanza, que empezó a hablar, ¿quiénes son? ¿Qué se creen los policías del reino? Y hay gente que se dedica a desmentir la enseñanza de hombre de Dios. Hermano, no estoy poniéndome de un lado, pero me fijé que el hermano al que le estaban diciendo esto, que es un defensor de la fe, muy conocido, no le gustó que lo criticaran por lo que hacía. O sea, es como que él sí puede hacerlo, pero alguien no puede hacerlo contra él. Esto para mí sería ser sabio en su propia opinión. Entonces, ¿a qué quiero apuntar antes de avanzar? Hermano, nuestra tarea no es denunciar a los hombres. Si usted va a ocupar su Facebook, sus redes sociales o su oportunidad en altar, hable contra la prosperidad. Hable contra las herejías que hombres hoy están levantando. Pero tenga cuidado con hacerlo por nombre. Yo creo que ahí no está. La intención es esta: denunciar los espíritus engañadores.
y las doctrinas de demonios. Aún en la iglesia, escuche, la apostasía espiritual amenaza hoy al cuerpo de Cristo. Hoy son tiempos peligrosos en donde la sana doctrina sufre, hermano. Yo he escuchado cada cosa. Hoy estamos en el mundo de las comunicaciones. Pastores que hacen su ministerio en otros continentes, nosotros los escuchamos al otro día de predicar o los podemos escuchar en vivo. Hoy día estamos conectados a nivel global. Escuche esto. Hoy más que nunca el mundo está interconectado. Y hay personas que se congregan en línea, que escuchan barbaridades. Usted ha visto hoy se está denunciando la doctrina de la unicidad, el holocausto de Cristo, que son cosas que están contra la Escritura. Sí, hermano, que yo le diga que no hay que denunciar con nombre, no estoy diciendo que no haya que denunciar la mentira, sino que hay que saber de dónde y cómo hacerlo. Ahora, yo no soy un experto, pero no podemos estarnos levantando los hermanos contra. La Biblia dice que el que hace volver al pecador de su error, pero la Biblia dice que es el amor. ¿Usted cree que la denuncia que hoy hacen ciertos hombres de Dios contra otro hombre de Dios es una manifestación de amor? Yo lo comparo más a un celo conforme a hombre que a un celo conforme a la Escritura. Apuntando hacia la apostasía de la iglesia, antes de la manifestación plena del anticristo, ya se inicia, ya está en acción la iniquidad. Y una de las evidencias de que la iniquidad está en acción es la apostasía que busca enfermar la iglesia. Hoy estamos llenos, hermano, de enseñanzas que no tienen nada que ver con los principios fundamentales, principios sencillos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres no hablan de pactos. ¿Usted ha escuchado hablar de los pactos? No estamos a la altura, hermano. Nosotros no estamos a la altura para hacer pacto con Dios. Yo no tengo que agarrar un billete y, Señor, esta palabra, la pacto. Eso no es bíblico. Yo conozco a muchas personas que lo hacen. Esto no es bíblico. Usted no está a la altura. Nosotros no podemos cohesionar a Dios para que haga lo que queremos. Y así sume un montón de falsas enseñanzas que hoy pululan. Hay ciertas tendencias religiosas que ya no predican la salvación por gracia. Hermano, yo me voy al cielo porque el Señor me regaló la salvación por haber entregado mi corazón a Jesús, no por nada bueno que yo haya hecho durante todo el tiempo de mi vida cristiana. Yo creo en que los frutos de santificación son el resultado de haber sido regenerado por la obra del beneplácito del Espíritu Santo. Yo no me pude cambiar a mí mismo, a mí me cambió el Espíritu Santo. Pero hay corrientes de la iglesia que enseñan lo contrario, que algo hace el hombre, anulando, por gracia sois salvos. Y así un montón de doctrinas. La doctrina del holocausto de Cristo, que no hace suficiente la cruz del Calvario. Porque según lo que enseña el antiguo pacto, el del todo quemado, hay una enseñanza de que Jesucristo tiene que pasar por el lago de fuego y, para ser del todo quemado. ¿Qué doctrina, hermano? ¿Sabe por qué surgen estas cosas? Por un estudio sensual de la palabra. La gente empieza a leer y como no es guiada por el Espíritu Santo, encuentra interpretaciones que no vienen de Dios. Jesús dijo, consumado es. La obra fue hecha. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que me tocaba lo hice. Y así, hermano, usted ha encontrado un montón de doctrinas que hoy están imperando. Y que esperamos en la gracia de Dios poder denunciar. Para que eso no toque nuestro corazón. Y no nos influencie para estorbarnos en el camino de la verdad. Una de las evidencias de que el misterio de la iniquidad está en acción es que la iglesia se iba a enfermar de apostasía, se iba a corromper el sistema religioso verdadero. Mire, escuche, la palabra apostasía viene de una palabra griega que suena
así, apostasia, que significa lo siguiente, si usted quiere definirla: apartarse de la posición en la que estaba. Eso significa a grandes rasgos la apostasía, apartarse de la posición en la que estaba. Hay otra definición más de apostasía. Escuche: un desacato a una autoridad establecida, rebelión, abandono de lo que se creyó. Aun cuando nosotros creemos que la iglesia verdadera se ha ido en el arrebatamiento, aunque esto no ha ocurrido, ¿sí o no? Es una frase que solo esbozo. Aunque nosotros creemos que la iglesia verdadera ya se habría ido en el arrebatamiento, quedará una iglesia falsa en este mundo. Una iglesia falsa. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 4 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán espíritus engañadores, ya doctrinas de demonios. Hay dos categorías principales que persigue la apostasía. Número uno, anótelo por favor. La apostasía se centra en dos características principales: el abandono de doctrinas fundamentales y verdades de la Biblia por enseñanzas heréticas, mentirosas, que pretenden sustituir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Número dos, la apostasía busca la total renuncia a la fe verdadera, el Evangelio de Jesús, y se traduce en dejar nuestra vida en Cristo. Segunda de Pedro refuerza esta verdad en el capítulo 2 del verso 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán que el Señor los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán, bueno, esto ya se ha manifestado y se está manifestando, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto no solo pasa hoy, hermano. Mire, yo he ido a iglesias en donde usted me puede preguntar: ¿para qué va, pastor? ¿Por qué va a predicar iglesias? Yo he estado en iglesias donde estoy predicando, quizás alguno de ustedes me ha acompañado, y vienen, ¡pum!, y me ponen un billete en la... Yo no tengo problema, yo no creo en eso, no es mi iglesia. Si usted agarra y empieza a hacer eso acá, yo le digo: hermano, tenemos un momento para la ofrenda. ¿Sí? Ahora, si ellos lo hacen, yo no creo que sea escritural. Yo no tengo que pactar una palabra. ¿O hay algún argumento bíblico para eso? Yo no lo creo. Y no lo voy a enseñar jamás. La palabra no se vende. Y escuche, por eso, ¿usted se fijó que nosotros no tomamos la ofrenda después de la palabra? ¿Usted cree que lo hacíamos porque lo hacíamos? No. No lo hacemos porque nosotros no creemos. Emocionarlo para que usted ofrende más porque Dios le habló. Porque no es bíblico. Hay personas que hacen eso. Después de la palabra intencionalmente toman la ofrenda, porque como la gente está sensible, Dios le habló. Bueno, lo mismo pasó con Naamán cuando fue sano. Quiso dar una ofrenda. Reacción ante una palabra. ¿Y qué hizo? No, yo no puedo tomar eso. Y el siervo que lo tomó cayó lepra. Yo a veces me pregunto, algunos predicadores no habrán leído eso. Pastor, pero a usted le ofrendan pero el obrero es digno de su salario. Miren, no voy a juzgar lo siguiente. No sé, ¿usted ha ido alguna vez a un lugar en donde dicen: vamos a bendecir al pastor que predicó porque el Señor lo usó? No, yo creo que antes ya se tendría que haber orado para darle una ofrenda al pastor.
¿Por qué buscar que la palabra que él predicó se le ponga precio? Usted me puede decir, eso no está tan malo, no es condenable. Bien. Pero yo no creo que sea correcto. Yo creo que antes se tuvo que haber pensado qué ofrenda darle al pastor. No después de ver si predicó bien o mal, si lo hizo bien o mal. Son 100 luquitas nomás. Si hubiese predicado mejor, 200 luquitas. Bueno, a mí me ha pasado, me han llamado, pastor, el Señor lo usó, vamos a levantar una ofrenda para él. Y yo veo que traen harta plata y después me dan 2 lucas de la ofrenda. Sí, me ha pasado y no pocas veces. Porque no se hace, eso no se hace. Tú deberías haber pensado. Hubo falsas enseñanzas. ¿Usted conoce al sacerdote Arrio? Él vivió en el año 250, 336 después de Cristo. ¿Qué hizo él? Escuche, fue uno de los principales adversarios de la doctrina de la Trinidad. Arrio era un sacerdote astuto. Hizo lo imposible para desmentir la Trinidad. Inventó canciones que hablaran en contra de la Trinidad y que fortalecieran su teología. Enseñaba e intentaba enseñar a todos que no existía las 3 personas. Tenía un carácter encantador. Era llamativo, convencía. Incluso muchos veneraban su capacidad oratoria. Él representaba para ese entonces, muchos años atrás, una forma de apostasía. Apostasía es abandonar los principios del Evangelio. Escuche, y el Evangelio, y yo creo que lo oiga muy bien, es sencillo. No tiene mucha sofisticación. El Evangelio es muy sencillo. Por eso soy un admirador de los fundamentos de la doctrina cuadrangular. Jesús sana, salva, perdona pecados y vuelve por su iglesia. ¿Usted sabe que esos son los pilares de la doctrina de la iglesia cuadrangular? Sana, salva, perdona pecados y vuelve por su iglesia. Por eso San Agustín dijo, en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad, pero no estaba hablando de hablar cualquier barbaridad que a cualquiera se le ocurra y que después de eso surgieron organizaciones. Algunos llegaron a creerse el Cristo, el Salvador. Una creencia herética, escuche esto, se convierte en una enseñanza falsa cuando se fragmenta y crece hasta contaminar todos los aspectos de la fe de una persona. Yo escuché por ahí una mujer de mucha influencia decir que la salvación era 60% Dios y 40% el hombre, las obras del hombre. ¿Se da cuenta? Capaz que usted hasta sabe quién es. Yo no voy a decir su nombre, pero hay tanta estupidez que hoy se está diciendo, hermano, en las plataformas. Y nosotros con la enseñanza que estamos dando acá no creemos que somos mejores. Hermano, usted tiene que tener una relación con la palabra de Dios porque de allí vendrá el testimonio de la verdad. De ahí usted podrá pesar los espíritus. No se conforme solo con lo que enseñamos aquí. Los de Berea nos enseñaron que hasta cuando escucharon al mejor predicador llegaban a la casa y decían, a ver, ¿es conforme a la palabra? ¿Es conforme a lo que enseñan las escrituras, los profetas? Estos son tiempos, hermano, en que si la sana doctrina sufre, peor si no la estudiamos la palabra. No solo va a sufrir la doctrina, va a sufrir la iglesia. Hermano, estamos en tiempos peligrosos, donde hay muchas cuestiones que quieren corromper la verdad. Hermano, hay iglesias que ya no creen en la santidad. ¿Usted sabía? Y no estoy hablando de santidad para ser salvos. Pero oiga, hermano, la gente que se mantiene en costumbres de fornicación, los adúlteros y los fornicarios, no heredarán el reino de los cielos, la Biblia dice.
No te salvas por eso. Pero ojo, cuando tú eres un verdadero cristiano, luchas contra esas cosas, no te conformas. Pero usted ve corriente, ven como eres, Dios te ama como quieres. Están rayando, hermano, en la apostasía. Porque claro, el Señor te recibe como eres, pero Él te transforma. Él te restaura, Él te cambia la vida. Así es como hay iglesias hoy en los países desarrollados que tienen ministros homosexuales. Gente depravada. Y yo quiero hacer esta diferencia. No estoy diciendo que hacer algo te va a salvar. Pero hay una gran diferencia, hermano, entre lo que es el pecado y lo que es la prevaricación. No sé si usted conoce la diferencia. En el libro de Hebreos dice que los prevaricadores no tienen perdón. Y un prevaricador es una referencia a alguien que conoció la verdad y la desconoce conscientemente. Voy a volver a repetir esto. Un prevaricador solo puede ser alguien que ha conocido la verdad. ¿Usted la conoce? ¿Conoce la verdad? Ok, cuando nosotros pecamos, es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando hacemos de ese pecado una tendencia, engañándonos, creyendo, Dios me va a perdonar, y así hay hermanos que viven en concubinato toda su vida. Así hay hermanos que adulteran, se quedan callados y nunca confiesan. Así es como el enemigo adormece la conciencia. Y escuche esto, ya no eres pecador, tú eres prevaricador. Y la palabra dice que ya no queda más perdón ni sangre por sacrificio, sino lo que tú haces es pisotear la sangre del Cordero de Dios. Y no estoy hablando de religiosidad, le estoy hablando que los que hemos conocido a Cristo, si no vivimos conforme a lo que está establecido, atraemos mayor condenación para nosotros. Porque apostasía no es solo predicar falsas enseñanzas. Apostasía es abandonar los principios del Evangelio. Hay gente que está dentro de la iglesia viviendo en apostasía. Por eso la Biblia recalca esto, hermano, y con mucho temor todos tenemos. Irán uno por el campo, uno será tomado y el otro será dejado. No es un juego, hermano. Cuando la luz de la verdad te alumbró, la Biblia dice que no somos de los que retroceden para perdición. ¿Me deja decirlo? Según ese verso, hay gente que iba avanzando, que se iba a salvar y que retrocedió y se perdió. Puede ser una respuesta para ver si la salvación se pierde. No estoy dando una respuesta, pero puede ser un verso para ver la seriedad de lo que es, hermano, cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuidar no quiere decir ganárselo. Cuidar quiere decir proteger algo que tiene valor. Nosotros no nos ganamos la salvación, pero nos toca cuidarla con temor y con temblor. No solo debemos confrontar la falsedad de las doctrinas, hermanos, debemos confrontar la falsedad que está en nuestro corazón queriendo luchar contra la verdad. Y esa falsedad a veces nos hace creer que los estados de pecado no nos van a hacer daño. Debe haber una lucha constante contra las falsas enseñanzas. Pero también los cristianos debemos tomar nuestra vida en Cristo en serio, porque puede estarse albergando apostasía en la forma de no vivir conforme a lo que establecieron los principios del Evangelio. Apostasía, vuelvo a repetir, no es solo dejar de predicar a Cristo, es dejar de vivir a Cristo. Y ahí está el desafío también de la enseñanza que nosotros damos, porque normalmente la gente le apunta a la apostasía como los pactos, la prosperidad.
Pero apostasía también es no obedecer a lo que fue establecido en la palabra. Judas nos hace un llamado de atención. Les ruego que sigan luchando por la fe. Por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras, van a ser condenados. Hermano, lo que nos está diciendo es que no toda la gente que está en la iglesia se va a salvar. La Biblia dice que el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Muchas personas, las que están en la iglesia, no se van a salvar. Ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados porque están en contra de Dios. Mire, hermano, yo me he encontrado con mucha gente que le he dicho, hermano, ¿sabe qué? Se han ido. Porque yo le he dicho, ordénese. Deje de vivir en concubinato, cásese. Entre en la bendición. Se van. Aunque usted no lo crea, eso sabe lo que es estar en contra de la verdad. Por eso yo le digo a Gonzalo que me toca predicar estas cosas difíciles a mí. Porque hacemos de la apostasía algo lejano. La apostasía se quiere albergar en el corazón de muchos que están en la iglesia. Porque en esencia la apostasía es abandonar tu obediencia a la palabra. Miren, están en contra de Dios los apóstatas, dice. Porque toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo. Está diciendo que vivir en adulterio niega a Cristo, que acostarte con tu novia niega a Cristo, que robar niega a Cristo. Eso está diciendo, conductas inmorales, que es nuestro único Señor y dueño. ¿Dónde está leyendo eso en la Biblia, pastor? Sí, lo que pasa es que es la versión Palabra de Dios para Todos. Judas capítulo 1, los versos 3 al 4. Están en contra de Dios los apóstatas, dice, porque toman el generoso amor de Dios como excusa. Si Dios te va a perdonar. Judas nos dejó claro que cada cristiano está llamado a una lucha primero interna. Antes que externa. Por eso yo no tengo tiempo para hablar mal de otros, porque tengo mis propias luchas. Yo no sé qué hace la gente hoy día haciendo live en contra de gente. No está el Espíritu de Cristo ahí, hermano. Ni por más lindo que le suenen las frases hilvanadas que ellos construyen, porque suenan muy bonito, hermano. Pero si están condenando a alguien, y no están condenando la falsa doctrina, sino que están centrados en desmentir a un hombre, yo creo que están un poco equivocados. Judas nos deja claro que los cristianos estamos llamados a luchar primero nosotros y después contra las falsas enseñanzas. Así es fundamental que todos los cristianos primero agudicemos nuestros sentidos espirituales para mejorar nuestra relación con Dios, nuestro discernimiento para que vengan cambios a nuestra vida, antes que hablar de los cambios que otros tienen que hacer. Escuche, la apostasía está dentro de la iglesia. Describiendo la apostasía, hay un escritor que usted seguramente ha leído, A.W. Tozer, dijo: tan hábil es el error para imitar la verdad que están confundiéndose constantemente. Se requiere de una vista aguda por parte de los cristianos para saber quién es Caín y quién es Abel.
El apóstol Pablo habla del comportamiento exterior. Escuche lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Porque estos falsos son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón, contienen advertencia contra las falsas enseñanzas. Son tiempos peligrosos. Por eso el Nuevo Testamento habla mucho sobre el Evangelio y los fundamentos del Evangelio. Porque hoy, hermanos, estamos bombardeados por enseñanzas de hombres. El otro día mi esposa conversaba conmigo algo tan interesante, hermano. Miren, yo sé que hay iglesias que llegan a ser enormes. Son más grandes que empresas. Y se manejan con principios bíblicos que también están en las empresas. Pero la iglesia no es una empresa. Un artículo muy interesante me compartió mi esposa sobre la mentalidad de los pastores CEO. Usted conoce lo que son los CEO, ¿no? Son las personas importantes en las empresas hoy. Y hoy se hacen grandes asambleas para enseñar cómo manejar la iglesia desde perspectivas empresariales. Yo no lo juzgo, pero la iglesia tiene otra esencia. ¿Y sabe lo que se hace? Se le da mayor atención a la administración de la iglesia que a la administración de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Yo le pido que usted ore por nosotros y por quienes Dios va a levantar en esta iglesia como pastores, porque Dios nos va a bendecir mucho. Y nuestra mentalidad nunca debe ser más la administración que la ministración. A mí me parece que hay recursos muy lindos para la iglesia, pero la iglesia no va a crecer por eso. La iglesia va a crecer por la administración del Espíritu Santo. Las buenas ideas tienen que estar sustentadas en una palabra de Dios. Las buenas ideas funcionan en las empresas. En la iglesia funciona la palabra. Y con este pensamiento quiero terminar, por favor. Póngase de pie. Porque esta visión de influencia de la iglesia, escuche esto, está enfermando la esencia de la iglesia. Las redes sociales pueden ser muy buenas o muy distractoras. Estamos rodeados, llenos de gente que dice cómo hacer las cosas, pero no está dispuesto a formar eso en las personas. ¿Por qué voy a decir esto? Porque estoy convencido de que el modelo que Jesús hubiese escogido hubiese sido el modelo de la formación, no de la influencia. Esto de que Jesús hubiese estado sacándose una foto así, eso queda para reírse un rato. Jesús no le hubiese interesado sacarse una foto mostrando los milagros que hace. Quiero ser muy prudente en lo que voy a decir. Hoy es tanta la ambición por la influencia, por like, que gente se ha confundido y se deja influenciar y no formar. Déjeme ser pastor. Tú le has permitido a personas influenciarte más que tu propio pastor que te predica todos los miércoles, los maestros de la iglesia que te predican los miércoles, te enseñan los viernes. De lejos admiras más a hombres que no están contigo.
Y eso, hermano, es peligroso. Porque Dios no te quiere influenciar, Dios te quiere formar. Y no estoy diciendo que no lo haga, que no escuche. Pero usted no puede tener su influencia mayor con gente que no conoce. No se pierda. Y por eso cuando yo digo usted no puede compartir más a otras personas que las cosas de su iglesia, yo estoy hablando de algo profundo, hermano. Y yo no estoy compitiendo con ellos. Lo que pasa es que ellos no están para usted. Pídale una consejería y no se la van a dar. Deje de alumbrarse con influencia. Métase en el secreto, métase en la realidad de la iglesia local. Es aquí donde Dios lo quiere a usted. Mire, nosotros no enseñamos ninguna herejía acá. O alguien piensa que enseñamos una herejía. Porque si usted está acá piensa que enseñamos una herejía y no se ha ido. Una enseñanza sencilla. Déjese formar por lo que acá está. Deje de perseguir eventos, movimientos. Deje de perseguir eso. Déjese formar por Cristo. Métase a orar para recibir testimonio del rapto, de la segunda venida. No solo porque lee la Biblia y escuchó frases bonitas de otra persona. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu a su espíritu? ¿O se quedó con una postura porque piensa que tiene mayor argumentación que otra? ¿Cuál es el testimonio de su espíritu a su espíritu? No escuchó lo que yo dije. Esto es lo que yo creo por testimonio del Espíritu y por lo que he aprendido en la palabra. La iglesia está perdiendo su esencia porque ha quitado su mirada de lo importante. Todo lo que funciona lo miramos, nos atrae. Movimiento que hoy hay. Devoción externa. Adentro, ¿qué hay en mí? Me hago la pregunta, ¿qué hay en mí? Nos confrontamos con el orgullo, nos confrontamos con la vanidad. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu? Hemos perdido nuestra esencia. Ser sal, ser luz. Nuestra esperanza no debe estar en la derrota del mal, porque ya fue lograda en la cruz. Nosotros debemos estar enfocados en ser la iglesia que Dios nos llamó a ser. Y esa tenía características de sal, de luz en el mundo. La Biblia dice que en lo que la iglesia se debiera ocupar, hijo, es en la manifestación de los principios que Jesús estableció como el bien para el hombre. Nosotros debiéramos estar preocupados de salvar gente, hermano. Cristo viene, por supuesto, pero qué egoísta es amar más la venida de Cristo que la salvación de las almas. Y lo dije, qué egoísta es amar la venida de Cristo, excitarte con la venida de Cristo y no amar las almas. Debiéramos estar desesperados porque la gente conozca a Cristo, ¿no? Que se salven. Yo sé que estoy enseñando que hay equilibrio en la adoración, en la edificación, pero hay algo fundamental por lo que todavía seguimos aquí y es que la gente conozca al Señor, como nosotros experimentamos la salvación. La venida de Cristo es más para predicarla que para cantarla. Otra de las cosas que hace rato quería decir. La venida de Cristo acelera mi espíritu a la predicación del Evangelio. Me desespera por salir a las calles, por hablarle a quien sea de que tienen que ser salvos. Formémonos para eso. Eduquémonos para eso.
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo que la iglesia tiene que hacer, y es ser un instrumento y un medio por el cual el Señor pueda traer un último y gran despertar sobre las naciones de la tierra. Lo que todos nosotros estamos pregonando, un avivamiento. Pero ese no se va a conseguir haciendo live. Ese se va a conseguir llevando a la gente a los pies de Cristo. Que cuando el Señor nos arrebate, si es eso lo que Él va a hacer, por lo menos estemos tranquilos de que hemos hecho lo que Él esperó de nosotros. Levante sus manos ahí donde está. Señor, gracias. Son 9 semanas intermedias. Seguro no respondemos a todo. Hay mucho más. Insondables son los misterios. Pero si algo queríamos hacer como iglesia era mantener nuestro espíritu atento, vigilante, equilibrado, no distraído por solo un área. Normalmente cuando entramos en desequilibrio, juzgamos, Señor. Ayúdanos a confrontarnos diariamente con las realidades del Espíritu. Yo amo tu palabra, Señor. Enseñamos tu palabra y ella no se puede sustituir por nada, pero también creo en el testimonio del Espíritu, lo que el Espíritu me alumbra de la palabra. Queremos ser una iglesia con lámpara encendida. Lámpara es tu palabra, lámpara es tu palabra. Lumbrera, Espíritu. Danos el equilibrio, Señor. Haznos personas que tengan discernimiento agudo, que no se dejen llevar por lo que otros dicen, como los de Berea. Ellos atendían, buscaban, inquirían, no porque no validaran el ministerio de Pablo, sino porque ellos querían tener el testimonio. No vivían del testimonio ajeno, vivían del testimonio propio de tu palabra. Y eso es lo que la iglesia ha dejado, abandonado el testimonio del Espíritu a su espíritu. Todos leemos la palabra, pero necesitamos gente a la que Dios le hable a través de la palabra, porque después ellos son los autorizados para dar testimonio, Señor. Yo oro, Señor, para que seamos una iglesia con palabra y con testimonio de la palabra. Ayúdanos a estar a la altura de ese momento. Trae convicción, Espíritu Santo. Estos son tiempos difíciles. Estos últimos años, 3 de nuestra iglesia, han sido muy marcados hacia el área de prepararnos como vírgenes. Porque en nuestro espíritu percibimos, junto a quienes ministramos el altar, junto a los líderes de la iglesia, que son tiempos críticos, tiempos finales. Y aunque nos digan, todas las generaciones anteriores a las de nosotros esperaron lo mismo, Señor, hay un testimonio a mi espíritu de que es corto el tiempo. Y queremos, Señor, que esta grey, la que tú nos has dado en estos años de trabajo, Señor, pueda estar preparada para cuando tú, Señor, tomes lo tuyo, cuando nos lleves y podamos disfrutar contigo, Señor, ese tiempo que tienes preparado para nosotros. También queremos orar, Señor, por lo que viene por delante. Nos quedan, Señor, el último tercio del año que nos corresponde, Señor, para educarnos en la escuela de servicio. Pon en nosotros la intención de congregarnos, porque la apostasía también manifiesta un desamor por la casa de Dios. Yo te pido, Señor, que en todos nosotros haya un mayor compromiso. Padre, haznos ser cristianos de la milla extra, no estar aquí por cumplir. Yo oro, Señor, para que pongas en nosotros amor y para que pongas en nosotros el deseo de exponer a nuestros hijos a ti. Es que mi hijo no entiende la palabra, es pequeño. Lo estamos, Señor, aminorizando. Nosotros necesitamos exponerlos a tu palabra.
Porque tú, Señor, no solo hablas a través del lenguaje verbal, tú también das testimonio. Nos ha pasado, Señor, que hemos estado en el altar y niños vienen al altar porque están recibiendo testimonio del Espíritu. Hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje espiritual. Yo te pido, Señor, que no les quitemos las oportunidades a nuestros hijos de recibir testimonio del Espíritu. Señor, este es el tiempo en donde todo lo justificamos. Es que hace frío, es que se tienen que acostar temprano, es que no sé qué, es que, Señor, ayúdanos a dejar las excusas y a meternos profundo contigo, Señor. Porque cuando nos metemos profundo contigo, ya no vemos nada como sacrificio. Yo oro, Señor, para hacer que seamos todos una iglesia comprometida. Aquellos que se sienten débiles, Señor, los levantes, los vuelvas a fortalecer en tu palabra. Por favor, Padre, permite que tu Espíritu nos mantenga en el camino de la verdad, porque no queremos deshonrar la salvación que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Nos vamos a casa, Señor, bendecidos y con expectativa de lo que será el viernes, el sábado, el domingo y todo lo que tú hagas con nosotros en los lugares donde nos pusiste a ser sal y luz. Padre, gracias. Levántanos como iglesia. Haznos luminares. Haznos, Señor, incomodar para que ellos puedan conocerte. Padre, ayúdanos a ser hombres de Dios, atalayas, pregoneros de tu verdad. Aunque esto, Señor, le haya costado la vida a nuestro hermano hace unos días atrás, hace unas semanas atrás. Si es eso lo que tenemos que vivir, una persecución, que así sea, Señor. Que así sea. Pero que se cumplan tus propósitos eternos. En el nombre de Jesús. Amén.